saludarle de nueva cuenta en Semana 21.2, un programa del canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México. Aquí, a través de notas, reportajes y entrevistas, analizamos la información más importante generada por nuestras legisladoras y legisladores. Personas mayores, LGBTIQ+, rumbo al envejecimiento incluyente. Impulsan la educación sexual y de planificación familiar en las escuelas del sistema educativo de la ciudad. Buscan prohibir la entrada de menores a las corridas de toros. Reforman la ley para el desarrollo económico de la Ciudad de México. Ahora se centrará en la valorización del ser humano. El turismo, esperanza para una pronta recuperación de la economía. Y ya se encuentra con nosotros Germán Martínez para darnos el resumen de las actividades registradas en los últimos días en el Congreso. ¿Qué tal, Feli? Nos volvemos a encontrar en este espacio para contarles lo más relevante ocurrido esta semana en el Congreso de la Ciudad. Les cuento que esta semana la diputada Silvia Ester Sánchez Barrios realizó el foro de personas mayores LGBTTIQ+, rumbo al envejecimiento incluyente. Sánchez Barrios explicó que debemos entender que las personas mayores son un grupo vulnerable y aún más las personas mayores de las poblaciones LGBTTIQ+. Por ello, la política pública debe tener un enfoque basado en la interseccionalidad, la dignidad humana, la libertad y los derechos humanos. Enfatizó que el envejecimiento y la vejez también deben ser incluyentes porque la dignidad no es una cuestión de sexualidad, sino un derecho. La diputada Mónica Fernández impulsó esta semana una reforma para que se imparta educación sobre sexualidad y planificación familiar en las instituciones educativas de los diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones del sistema educativo de la ciudad. Durante su exposición, la legisladora explicó que tener una orientación familiar y sexual desde la edad escolar puede ser un factor que minimice embarazos tempranos o la deserción escolar en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, además de proporcionar mayor potencial para que puedan prepararse y planificar su futuro, y así obtener mayores oportunidades laborales con lo que podrán ofrecer una vida más estable a sus hijas e hijos, hablando no solo en el ámbito económico, sino también en lo emocional. A fin de reducir las cargas burocráticas a las cuales deben enfrentarse las personas con alguna discapacidad, la diputada Elizabeth Mateos propuso reformar la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la ciudad. La propuesta busca establecer el derecho a la simplificación administrativa, mismo que consiste en reducir los requisitos para la obtención de apoyos y la realización de trámites. La legisladora consideró necesario realizar acciones que simplifiquen y agilicen el actuar de las autoridades para darle respuesta a sus necesidades y con ello reducir los tiempos de espera de las personas con alguna discapacidad. Por ello, aseguró que resulta necesaria la simplificación administrativa ante este grupo vulnerable y así garantizar acciones que permitan su inclusión social y generar mecanismos que faciliten y protejan el uso y el goce de sus derechos humanos. El diputado Roifi Torres presentó a la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México. Se trata de una reforma que busca que las personas en situación de calle, a reserva de conocer sus datos, queden exentas de presentar documentación que acredite su identidad, bastando con solo conocer su nombre y fecha de nacimiento para solicitar los apoyos que les permitan integrarse a la sociedad y salvaguardar sus derechos fundamentales. Roifi Torres explicó que es necesario contar con los mecanismos y procesos adecuados para garantizar que a las poblaciones en situación de calle se les permita la protección de diversos derechos. Además, que estos mecanismos son el punto de partida para implementar y diseñar políticas públicas en diversas áreas como la salud, empleo y educación, entre otras. A través de una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, la diputada Polinia Romana Sierra Bárcena propuso prohibir el acceso de niñas, niños y adolescentes a eventos o celebraciones de espectáculos taurinos donde se lastime o se den muerte a estos animales. Sierra Bárcena explicó que el objetivo de la propuesta es, ante todo, proteger y preservar el interés superior de la niñez, evitando que asistan a las corridas de toros y que vean la violencia y actos sangrientos que allí acontecen, y que estos les puedan generar diversas consecuencias negativas. Con la reforma se impondría la clausura permanente a los establecimientos que permitan el acceso de niñas, niños o adolescentes a estos eventos. Este dictamen será analizado y discutido en la Comisión de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Bienestar Animal. Esta fue la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad. Nos vemos la próxima semana con más información y regresamos contigo, Feli. Muchas gracias, Germán.
con el fin de establecer en la ley el concepto de economía social y solidaria para impulsar su promoción como una forma de consumo y de producción de riqueza centrada en la valorización del ser humano, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó hace apenas unas semanas reformas a la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Antonio Vázquez nos explica. Feli, qué gusto saludarte a ti y a las y los que siguen Semana 21.2. Y sabemos que la Ciudad de México es una de las entidades del país en donde las personas llegan en busca de más oportunidades laborales y de desarrollo, para lo cual es importante atender las problemáticas actuales en materia de desarrollo económico. Así es como el Congreso local aprobó reformar la Ley para el Desarrollo Económico en la capital del país en materia de economía social y solidaria. Esto como forma de producción, consumo, distribución de la riqueza y generadora de fuentes de empleo digno. Hoy te cuento de qué va. Una de las mayores problemáticas sociales de nuestros tiempos se relaciona con la mala distribución de los recursos económicos y de las distintas oportunidades que se presentan entre los grupos más desfavorecidos y los sectores con mayores ingresos. Lo anterior ha obligado a las personas que en su mayoría se encuentran en el primer grupo a organizarse colectivamente para impulsar su economía y la de su comunidad. Lo hacen poniendo en práctica la economía social, un conjunto de prácticas que se basa en un cambio de paradigma basado en el trabajo colaborativo de las personas y la propiedad colectiva de los bienes, que busca generar relaciones de solidaridad y confianza y participación en la sociedad para favorecer y fortalecer los procesos de producción, de consumo, distribución, ahorro y préstamos que permitan satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan. Con los cambios a la Ley para el Desarrollo Económico, se busca impulsar la promoción de la economía social y solidaria como una forma de producción, consumo y distribución de la riqueza, centrada en darle valor a la capacidad humana, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la ciudad y generar fuentes de empleo digno. Plantea que en la Ciudad de México se desarrolle una política económica y políticas públicas en general que permitan el desarrollo económico de las personas productoras y prestadoras de servicios, ya sea bajo un concepto de comercio justo, pero también de la economía social y solidaria. También, la Secretaría de Desarrollo Económico deberá impulsar políticas públicas mediante la elaboración de un registro de personas productoras y prestadoras de servicios, bajo el concepto de comercio justo. Uno de los objetivos que tiene esta reforma es estimular el comercio exterior con desarrollo de programas estratégicos que promocionen la oferta exportable, fortalezcan las cadenas productivas, el desarrollo de proveedores y la captación de divisas, es decir, que se ayude y asesore a estos colectivos a cruzar las fronteras y llevar sus productos fuera de México. Además, se buscará la creación de programas de vinculación con el sector bancario y bursátil para facilitar el acceso a servicios financieros y que sea más sencillo recibir préstamos que ayuden a arrancar un proyecto que comparta los valores definidos de la economía social. Otra de las tareas que plantea esta reforma es que las 16 alcaldías promuevan ferias, exposiciones, congresos y eventos similares que fomenten el comercio justo y este tipo de economía dentro de cada demarcación. Y lo harán mediante la publicación de convocatorias que deberán definirse acorde al calendario del plan integral que cada alcaldía deberá desarrollar anualmente. Así, se programarán y presupuestarán los eventos que se organicen con este fin, y dicha planeación permitirá tener mayor control para organizar a las personas productoras y prestadoras de servicios de la Ciudad de México que deseen participar en dichos eventos. Finalmente, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, deberán implementar las acciones necesarias para reforzar al comercio popular, al trabajo no asalariado y a los comercios de barrio. Y por eso, en este sentido, proponemos que en el artículo 47 bis, a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, implementen las acciones necesarias para el fortalecimiento al comercio popular, al trabajo no asalariado y a los comercios de barrio a través del uso y aplicación de herramientas tecnológicas de gestión, capacitación y tecnología financiera en el ámbito de sus competencias y con el objetivo de que éstas obtengan las condiciones de competitividad en el mercado y de inclusión financiera.
El fortalecimiento a estas actividades económicas se dará a través del uso y la aplicación de herramientas tecnológicas, de gestión, de capacitación y tecnología financiera, y con el objetivo de que éstas obtengan las condiciones de competitividad en el mercado y de inclusión financiera. Los cambios de esta ley para el desarrollo económico de la ciudad fueron aprobadas por las y los diputados del Congreso local el 10 de mayo del presente año y marcan las bases para buscar alternativas económicas y también aspirar a acelerar la reactivación económica de estos 2 últimos años que para todos sin duda han sido complicados al estar lidiando con la pandemia de COVID-19 y aún no termina. Así las cosas relacionadas a lo aprobado por nuestro Congreso local, una alternativa más para la economía de las y los capitalinos. De mi parte es todo, feliz regreso contigo y por acá nos vemos la próxima semana. Gracias, Antonio. De igual manera, es importante resaltar los ajustes que se hicieron a la ley en materia de impulso y fomento a programas de vinculación con el sistema bancario para accesar con mayor facilidad a los servicios que éste ofrece, como son el autofinanciamiento, los créditos hipotecarios y para negocios, facilidades para trabajadores no asalariados y apoyos al comercio de barrio. El propósito es garantizar la inclusión financiera para toda la ciudadanía. Entre 2020 y 2021, decenas de países decidieron cerrar sus fronteras para contener la expansión del coronavirus y sus variantes. Miles de vuelos fueron cancelados y con ellos, el turismo mundial registró una de sus mayores crisis. Y es que al menos en México, los turistas por vía aérea son los que aportan alrededor del 79% de las divisas que deja esta actividad. El turismo tuvo una caída del 67%. Es decir, tuvo una pérdida de más de 10 millones de pesos al año por esta caída en el turismo de la Ciudad de México. Y no nada más aquí en la Ciudad de México, sino yo creo que en todos los estados, pero aquí la Ciudad de México es un punto de interconexión para otros estados, para otros países, que tenemos que realizar acciones contundentes para fortalecer este sector. Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y luego de 2 años de complicaciones para el turismo debido a las restricciones a la movilidad por la pandemia de COVID-19, este tiene una nueva oportunidad para alcanzar e incluso superar los números prepandemia y con ello mantenerse como un motor de la economía. De acuerdo con el programa de monitoreo hotelero DataTour de la Secretaría de Turismo Federal, la actividad turística tuvo una drástica disminución en 2020, alcanzando solamente un 26.1% de ocupación hotelera. Y a pesar de esto, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, México fue el tercer país más visitado ese año, después de Francia e Italia, con 24.3 millones de turistas. Esto gracias a que se implementó una política de pocas restricciones a la entrada de visitantes. Marina Estrada nos platica al respecto de las proyecciones para este sector en 2022. Italia tiembla ante el peligro de los casos importados de coronavirus. De ahí que el gobierno haya decidido cerrar las fronteras a todas las personas procedentes de 13 países considerados de riesgo. Alemania ha impuesto una prohibición parcial para los viajeros procedentes de los países más afectados. La Policía Federal tiene la orden de vigilar la prohibición de viajar en los vuelos procedentes de las llamadas zonas con variantes del virus. Este lunes 27 de diciembre, las aerolíneas cancelaron más de 2.500 vuelos en todo el mundo. Entre 2020 y 2021, decenas de países decidieron cerrar sus fronteras para contener la expansión del coronavirus y sus variantes. Miles de vuelos fueron cancelados y con ellos, el turismo mundial registró una de sus mayores crisis. Y es que al menos en México, los turistas por vía aérea son los que aportan alrededor del 79% de las divisas que deja esta actividad. Por eso, y ante la firme convicción de que el cierre de fronteras no impediría el curso natural de una pandemia, estas se mantuvieron abiertas para recibir a visitantes de todo el mundo. Las fronteras están abiertas para beneficio de la actividad turística y del comercio y lo hemos visto ya en el resultado que se ha dado, que fuimos el país que cayó tan solo por la pandemia 46% en comparación del 73% promedio mundial. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano del Transporte, entre 2020 y 2021 los flujos de pasajeros presentaron una caída anual total del 53%, el mayor impacto que ha tenido la aviación desde la Segunda Guerra Mundial, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
En contraste, el Consejo Nacional de Empresarios Turísticos ha señalado que la reducción acumulada en la llegada de turistas internacionales entre esos años fue de más del 70%. A pesar de esto, en 2020 llegaron a nuestro país 24.284.000 turistas internacionales y aún así, México se mantuvo como el tercer país más visitado del mundo. En tanto, en 2021 se registraron más de 30 millones de turistas, con lo que se alcanzó el segundo lugar. Esto de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. Fronteras abiertas, protocolos biosanitarios y vacunación contra el COVID-19 lograron que esa caída de 46% tuviera forma de V. Semana 21.2 conversó con Armando Bojtila Culebro de la Confederación Patronal Mexicana, organismo que reconoce las estrategias puestas en marcha. Los puntos más importantes es la política que se llevó, que fue una política desde nuestro punto de vista empresarial, en su momento pensamos que fue arriesgada, sin embargo el resultado ha sido bastante positivo, que fue el no cerrar fronteras, el no poner limitaciones. Segundo, la gran labor que se ha llevado en los 2 últimos tianguis turísticos que fueron muy cercanos. Hoy las cifras del Programa de Monitoreo Hotelero de la Secretaría de Turismo Federal, DataTour, indican que la llegada de turistas internacionales entre enero y abril de este año fue de 11.644.000, lo que significa 3 millones más que en el mismo periodo de 2021, equivalente también a un incremento del 43.4%, en su mayoría personas provenientes de Estados Unidos y Canadá. Tan solo en enero ingresaron al país 2.6 millones de turistas internacionales, 37.5% más respecto al año pasado. Con esto, la ocupación hotelera pasó del 41.4% en 2021 a 52.8% en lo que va de este 2022. Y según la consultora especializada GEMES, los ingresos ascendieron 0.4%, alcanzando $9.183 millones. Uno de los datos que hay que mirar y que el secretario de Turismo lo menciona constantemente no es nada más la visita, sino también la derrama. Y en derrama también estamos mejorando, la gente está derramando, está teniendo pernoctas mucho más grandes. Esto significa también un impacto positivo en el número de empleos que la industria genera. De acuerdo con datos de la Sectur, la población ocupada en el sector implicó 4.388.000 empleos directos entre enero y marzo de este año. Esto es 703.000 empleos directos más, luego de que en 2021 se perdiera el 35% de las plazas en hoteles y restaurantes. Entonces, la verdad es que la derrama económica y el crecimiento del empleo por parte del turismo va bien. Sabemos que estamos en una quinta ola, hemos platicado mucho con las autoridades de cómo se va a manejar esta quinta ola, de todo lo que trae la quinta ola alrededor, y entendemos que hay que seguir cuidándonos, hay que seguir viendo cómo cuidamos a nuestro turista. En el sector turismo nacional, en el sector turismo formal, hemos reinstalado prácticamente todas las medidas. Armando Bojtila Culebro ha confirmado que en algunos sitios ya el turismo se acerca a índices prepandemia. Enrique Calderón, vicepresidente de Grupo Posadas y vicepresidente de la ANCH, de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, nos compartió el que ellos ya están muy cerca de niveles prepandemia. Estuve con David Seller, que es el director para Latinoamérica de HG. Hace unos días tuve el honor de participar en un evento con ellos y nos compartía lo mismo, que ya están llegando a niveles prepandemia. Para el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, las expectativas son alentadoras. La reactivación económica va viento en popa. Va muy bien, vamos a cerrar con más de $25,000 millones, superando ya el 2019. Aunque el turismo internacional es el que aporta el mayor porcentaje de ingresos, el turismo nacional tiene también una incidencia importante en la actividad económica. Una de las estrategias que contribuye a este es el programa de Pueblos Mágicos, que hasta hoy contabiliza 132 localidades. El turismo doméstico es fundamental para la reactivación interna, así lo asegura el académico Ezequiel Miranda. El turismo nacional, turismo doméstico, turismo local, como se menciona, como se dice, es un turismo importantísimo y significativo que ha venido a sostener la actividad turística. Y no hoy, después de esta pandemia o durante este proceso, sino desde aquel proceso que tuvimos en la influenza.
el turismo local sigue reactivando la economía. En el caso de nuestra ciudad, en esta pandemia, muchas empresas turísticas y de manera específica de alimentos y bebidas o gastronómicas sobrevivieron gracias a las demandas locales a través de las aplicaciones. Este trabajo por reactivar a la industria pasa por el concepto de turismo sostenible, ese que cuida el medio ambiente y busca beneficios para toda la población y no solo los lujosos centros turísticos con periferias marginadas. Un aspecto además que tiene que ver con compromisos internacionales para cumplir los objetivos de la Agenda 2030, el Plan de Acción Mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. En este campo hay grandes obligaciones, asegura el académico Fabián Trejo de la Universidad Iberoamericana. Hoy es una situación en la cual tanto los destinos como las empresas del sector turístico tienen que fijarse claramente en los emprendimientos ambientales, en la responsabilidad social, pero sobre todo en factores de competitividad y de desarrollo turístico a largo plazo. En ese sentido es muy importante tener en consideración las necesidades de los residentes antes que pensar en la forma de atraer más turistas y sobre todo generar criterios de sostenibilidad para regular sus actividades, para dar protección a los turistas y conservar los servicios ambientales. Pero especialmente se trata también de que las inversiones que se realicen en el sector turismo contengan una visión de adaptación al cambio climático, dada la crisis en la que estamos en este momento enfrentándonos. En este tema medioambiental, además de responsabilidades, hay retos que atender. De acuerdo con Trejo Rojas, se ha creído que los destinos turísticos exitosos son los que tienen mayor derrama económica y mayores llegadas de turistas, sin pensar en que eso tiene un gran impacto en el medio ambiente y, por lo tanto, en el uso de los recursos de la naturaleza que permiten prestar los propios servicios turísticos. Transitar hacia una economía circular en el cual todas las responsabilidades de los desperdicios y de los recursos naturales se gestionen de una manera adecuada. Y finalmente está la responsabilidad de las autoridades por conservar el patrimonio natural que nos brinda servicios ecosistémicos vitales para los residentes de una ciudad y para los turistas. Para Armando Bojtila Culebro, otros de los retos son la digitalización de la parte migratoria para hacer más amigable la entrada del turismo, así como la propia pandemia y en algunos casos las tendencias de inseguridad. Uno de los grandes retos es la parte de hacer más amigable al turista, no nada más de Norteamérica. Hoy tenemos un tema de no tener un grado 1 en el tema aéreo, y eso nos limita en rutas aéreas. Tenemos llamadas de alerta por tema de pandemia o seguridad también, de nuestro turismo más importante. Tenemos la quinta ola abierta en el mundo hoy día, tenemos temas inflacionarios por la guerra, y hay casos en Latinoamérica increíbles. Guatemala hace un esfuerzo increíble de promoción turística hoy día. Bueno, aprendamos de los que están haciendo eso, aprendamos de las grandes potencias, ¿qué están haciendo, no? Hoy hay que voltear a eso y decir, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Y cómo lo potencializamos? La reactivación del aeropuerto de Toluca y la puesta en marcha del aeropuerto Felipe Ángeles, así como los tianguis turísticos que nunca se detuvieron y que incluso se realizaron de forma digital, las campañas de impulso al turismo y el Tren Maya que conectará a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en un recorrido con 190 atractivos turísticos, serán sin duda los grandes impulsores de la industria luego de la pandemia de COVID-19. En tanto, en la capital del país, la actividad turística también toma un buen rumbo. En marzo de este año se hospedaron en hoteles 185.569 visitantes provenientes de otros países, duplicando las cifras del 2020 y del 2021. Aunque sin llegar todavía a los más de 300.000 visitantes extranjeros que se registraron en 2019. Justo para mejorar estas cifras, la Coparmex en la Ciudad de México lleva a cabo la campaña Impulsa CDMX, a la que se ha sumado el gobierno de la ciudad con el fin de captar anualmente 100,000 nuevos visitantes.
Si retomamos las cifras del INEGI, las noticias efectivamente son alentadoras, ya que de enero a abril la llegada de turistas internacionales fue de más de 11 millones, lo que significa un incremento de 43%. A esto hay que sumarle el número de visitantes, también internacionales, que llegan a nuestro país por otros motivos más allá de hacer turismo. Incluso, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que para este año la actividad turística podría contribuir a la economía mexicana hasta en 14.7% del Producto Interno Bruto, lo que sin duda impacta en la generación de empleos que tanto requiere nuestra economía. Nosotros como comisión hemos planteado desde un inicio que todas las iniciativas deben enfocarse en la reactivación económica, en acciones e iniciativas que tengan como propósito que el turismo sea una actividad detonante para la reactivación. Y estas iniciativas deben de incluir un turismo actual. Estas iniciativas deben de ir conforme al turismo de la actualidad, es decir, que las iniciativas que sean presentadas atiendan las necesidades y urgencias que requiere el turista en este momento, que requiere el turista en caso de otro desastre natural, de una pandemia, de algún caso de emergencia sanitaria. Gracias, llegamos ya a la entrevista de semana 21.2. En esta ocasión es un placer poder conversar con la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, quien es presidenta de la Comisión de Turismo de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Gracias, diputada, por estar con nosotros, por regalarnos estos minutos para hablar justamente de este tema, profundizar más sobre el trabajo que está realizando al encabezar esta comisión en un sector que sabemos que ha sido golpeado por esta pandemia principalmente y que sin duda conoce acerca del tema, diputada. Así es, al contrario, primero que nada quiero agradecerles a ustedes por estar interesados en el tema, pues como bien lo mencionas, el turismo es una actividad de suma importancia para nuestra Ciudad de México y más cuando se trata de reactivación económica. Pues como presidenta de la Comisión de Turismo, junto con los demás diputadas y diputados que integran esta comisión, tenemos como propósito que esta actividad sea de las principales para activar la economía en la Ciudad de México. Asimismo, esta actividad económica que es el turismo tuvo una gran caída después de la pandemia, pues fue uno de los sectores más afectados dentro de toda la Ciudad de México. Es por ello que tenemos una tarea muy alta y es hacer del turismo la principal economía en la Ciudad de México. Sin duda alguna, diputada, porque bien lo ha señalado, es una de las actividades económicas. La capital del país es uno de los destinos más importantes que tiene México, porque llegan miles de visitantes de distintas partes del mundo y hemos visto este tipo de afectaciones, pues desafortunadamente por la pandemia. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hay encuestas en donde el turismo tuvo una caída del 67%. Es decir, tuvo una pérdida de más de 10 millones de pesos al año por esta caída en el turismo de la Ciudad de México. Y no nada más aquí en la Ciudad de México, sino yo creo que en todos los estados, pero aquí la Ciudad de México es un punto de interconexión para otros estados, para otros países, que tenemos que realizar acciones contundentes para fortalecer este sector. ¿Cómo se está trabajando desde la comisión? Porque sabemos que al conocer el tema hay que llevar a cabo estas iniciativas, que es lo que ha venido haciendo a lo largo de este primer año de ejercicio. Claro, nosotros como comisión hemos planteado desde un inicio que todas las iniciativas deben enfocarse en la reactivación económica, en acciones e iniciativas que tengan como propósito que el turismo sea una actividad detonante para la reactivación. Y estas iniciativas deben de incluir un turismo actual. Estas iniciativas deben de ir conforme al turismo de la actualidad, es decir, que las iniciativas que sean presentadas atiendan las necesidades y urgencias que requiere el turista en este momento, que requiere el turista en caso de otro desastre natural, de una pandemia, de algún caso de emergencia sanitaria. Entonces yo creo que si trabajamos colaborando de la mano del sector público, del privado, del social, así como del académico, podemos tener un turismo actual y llevarlo y plasmarlo a una nueva legislación. Que justamente ese es el tema, diputada, una nueva ley. La Ciudad de México enfrenta distintas necesidades y en el turismo también se deben atender, porque la población es distinta, hay personas que llegan a vivir a nuestro país y justamente se quedan a radicar en la ciudad, aprovechando esta rama que es el turismo. ¿Qué es lo que propone esta nueva legislación de acuerdo a las necesidades que enfrenta la capital? Es muy buenísima pregunta. Como bien lo mencionas, nosotros necesitamos una legislación actual, una legislación que atienda, como te menciono, las necesidades que enfrenta el turista de hoy.
Y a esto, ¿a qué voy? Con que la nueva legislación debe tener un turismo sustentable, un turismo inclusivo, un turismo que no discrimine de ninguna forma, un turismo social, en donde todas y cada uno de nosotros podamos tener acceso a este derecho. Si bien sabemos el turismo no es un derecho humano, pero sí permite el acceso a otros derechos, entre ellos el de educación, cultura, recreación. Y es por ello que la nueva ley de turismo debe de incluir todos estos ejes. Adicional a ello, debe de permear en una iniciativa que esté trabajando y colaborando el sector público, el privado, dentro del turismo, en el cual se creen convenios, se creen otras facultades para la Secretaría de Turismo y que estos puedan crear una colaboración con instituciones que apoyen y den más auge al turismo en la Ciudad de México. ¿Cómo se lograría involucrando a todos estos sectores que nos menciona? Claro. Aquí, ¿cómo nosotros involucraríamos a todos los sectores de primera mano con la creación de la nueva ley? Creando foros, creando encuentros. Tuvimos el primer encuentro académico. De nada a nosotros nos sirve como legisladores crear una iniciativa sin tener el punto de vista, el criterio, la forma de pensar de la experiencia de las personas que llevan años en turismo, que tienen una idea totalmente distinta a la que probablemente nosotros como legisladores tengamos. Y siempre y cuando nosotros trabajemos de la mano con estos sectores desde un inicio, es como a futuro les vamos a dar el respaldo y cómo esta iniciativa va a ser creada por ellos y para ellos. Escuchar a todas las voces es importante, diputada, porque justo este tipo de foros y parlamentos permiten conocer incluso las propuestas que puedan estar radicándose justo en la iniciativa privada o en organismos o incluso en asociaciones civiles, que son quienes tienen a lo mejor contacto con los negocios en algunas alcaldías, en puntos específicos de la capital que permitan incrementar sobre todo la actividad económica. Claro, totalmente de acuerdo contigo, porque es ahí en donde nosotros no nada más vamos a legislar para el sector turístico, sino que también vamos a involucrar a las personas ciudadanas de aquí de la Ciudad de México que puedan tener acceso a ese turismo, que puedan involucrarse en temas de turismo. Platicábamos hace un momento que va a ser muy importante involucrar a todos estos pueblos originarios que aún existen en la Ciudad de México, porque son ellos quien cuidan de sus hábitats, quien cuidan de sus espacios inclusive que a veces pueden ser icónicos y también sitios turísticos para otros turistas que vengan de otros países, de otros estados, inclusive de nuestra misma Ciudad de México. Entonces sí es muy importante darles ese reconocimiento, darles esa apertura a involucrarlos y que también puedan acercarse a ellos y dar su punto de vista y sentirse que son parte de estos nuevos sitios turísticos. Además, el turismo no está peleado ni con la cultura, con la educación, con la seguridad hoy tan necesaria en todos los espacios públicos, y me imagino que también este tipo de temas tienen que entrar muy ligados al tema de turismo para trabajar en conjunto y por supuesto en beneficio primero de los habitantes y después de los turistas. Claro, está comprobado por estudios que si un turista ya no regresa a un lugar es por el tema de la seguridad. Por el tema de la seguridad que no hay, por el tema de que no se les da una certeza para cuando ellos vengan a visitarnos, vuelvan a regresar. ¿Por qué? Porque no existen mecanismos como tal en donde ellos y ellas se sientan seguros. Es por ello que también nosotros de esta comisión estamos trabajando muy de cerca con la Policía Turística, con todos estos elementos que tienen a cargo y a su responsabilidad las y los turistas. Es por ello que recientemente también presentamos una iniciativa para reforzar a este cuerpo, para reforzar los elementos de este cuerpo y que ellos también tengan las herramientas necesarias y suficientes para poder cumplir a cabalidad sus funciones. Pues solo así vamos a poder asegurarle al turista su llegada, su estancia y su regreso. Sin duda alguna. Y hablando de lo que engloba el turismo, diputada, sabemos que la capital, pues como lo decíamos, el turismo cultural, por supuesto, para todos los paseantes que llegan a la capital, el turismo de negocios o el de salud, que en distintas partes de nuestra ciudad encontramos cada uno de estos focos que le permiten a los visitantes satisfacer sus necesidades. Claro, de hecho, es otro de los puntos que incorporamos en la nueva iniciativa, que es el turismo médico. Como bien lo mencionas, es un sector sumamente importante para el turismo. El turismo convencional, te lo doy con datos, hay estancias de turistas de entre 3 a 6 días. Un turista que viene por razones médicas se queda de unos 15 a 20 días. Es decir, nos genera el doble y hasta el triple de los ingresos que genera el turista convencional. Es por ello que también le debemos de dar esta prioridad y capitalizar la idea, capitalizar este concepto de turismo médico y darle la importancia que tiene. Si bien es cierto que en la zona sur, en Tlalpan, existen muchos hospitales, la zona de hospitales ya llamada
tenemos que nosotros darle esa importancia y darle también esa prioridad dentro de la nueva ley y de nosotros como sociedad. Usted es una diputada y creo yo que es la más joven de esta segunda legislatura. ¿Dónde quedan los jóvenes en este sector? ¿Cuáles serán sus aportaciones? ¿Se han acercado para plantearle alguna iniciativa o alguna duda que ellos tengan que se pueda plasmar al interior de este Congreso? Claro, independientemente del turismo, nosotros también tenemos mucho acercamiento con jóvenes. Como bien lo mencionas, sí soy la diputada más joven de este Congreso de la ciudad, llevo agenda de jóvenes, he presentado iniciativas y puntos en beneficio de los jóvenes, pero siempre y cuando trabajemos de la mano con ellos. Anteriormente hemos presentado iniciativas para que nos aseguren un empleo al egresar, para que nos aseguren un empleo a todas aquellas jóvenes que no tienen facilidades de acceder tanto ni a una educación como debe de ser como tal, pero tampoco tienen las herramientas para acceder a un empleo. Y es por ello en donde hemos solicitado de distintas instancias que se nos den las facilidades y las herramientas, una para poder seguir estudiando y dos, para el momento de egresar, continuar con un trabajo, para asegurarnos una calidad de vida que debemos de tener las y los jóvenes. Si bien lo mencionan, son el futuro, a mi parecer yo creo que los jóvenes somos el presente. Y es en este momento en donde tenemos a la ciudad en nuestras manos. Es en donde debemos demostrar que si queremos ver las cosas distintas debemos de practicarlo, hacerlo y llevarlo a todos los jóvenes. Entonces, entre otras iniciativas que hemos presentado, la agenda de este Congreso debe de basarse no solamente la mía en los jóvenes, sino también la de los otros diputados. Sí. Y yo exhorto también a toda la sociedad y demás funcionarios que se nos den las oportunidades a los jóvenes, que se nos abran las puertas y no nada más en una ley, sino en todas las áreas de participación y en donde podamos generar cambio alguno. Que sin duda lo hemos visto hoy, las últimas elecciones nos permitieron conocer que incluso ya hay más jóvenes involucrados en la política, que ha habido o tenemos representantes en la capital que son o deportistas o que fueron activistas y muy jóvenes ya decidieron incursionar en la política y que de este tipo de actividades como son los foros y los parlamentos también se acercan. Este primer encuentro con sus representantes, en su caso que es diputada de este Congreso, permite a ellos justamente expresar lo que viven en su entorno y que ustedes con el trabajo legislativo puedan trasladarlo a una iniciativa, a un punto de acuerdo y que su voz sea escuchada. Así es, de hecho yo estoy con las puertas totalmente abiertas para todos los jóvenes que se me acercan a presentarnos ideas, a presentar iniciativas. También he estado del otro lado y me ha tocado el tema de cabildeo, me ha tocado el tema de monitoreo, de crear iniciativas y puntos de acuerdo y quererme acercar a algún legislador, quererme acercar a alguien que materialice formalmente un documento, que materialice mi idea. Entonces yo estoy totalmente abierta a cualquier idea, a cualquier proyecto que tengan los jóvenes, porque de verdad eso es algo que me llena, es algo de lo que me hace estar aquí y es algo que yo quiero transmitir a otros jóvenes, que otros jóvenes quieran y tengan la ímpetu de estar en donde yo estoy, de tomar cargos de decisiones siempre y cuando tengan las bases sólidas de acuerdo a sus valores y a su educación, de saber del por qué en dónde están. ¿Qué viene, diputada? Estamos ya a prácticamente unos meses de que inicie este segundo año y por supuesto la agenda debe de continuar con este tema de turismo que usted preside la comisión y que es muy importante, la agenda de los jóvenes y los temas en general que involucran a la capital a la ciudadanía de esta capital sin duda alguna. ¿Qué viene para usted? Para mí vienen más temas de turismo, tenemos que fortalecer el turismo en la Ciudad de México y más cuando se vienen épocas de vacaciones, cuando se vienen temporadas muy fuertes para el turismo en la Ciudad de México, se viene entre ellos la Fórmula 1, el desfile del Día de Muertos, las vacaciones navideñas, todos estos eventos en donde tenemos que darle la importancia al sector turístico. Asimismo, en el 2023 se viene el Tianguis Turístico, vamos a ser sede del Tianguis Turístico aquí en la Ciudad de México, entonces tenemos una vara muy en alta y tenemos que cumplir con este reto y este objetivo, que por supuesto es que sea un referente la Ciudad de México de un tianguis turístico. Adicional a ello también tenemos que seguir fortaleciendo el tema de jóvenes, seguir fortaleciendo el tema de las mujeres, tema de seguridad, por supuesto. Ningún proyecto, ninguna iniciativa puede avanzar si tenemos una ciudad insegura. Si tenemos una ciudad en donde día a día las mujeres, los adultos mayores se levanten con miedo. Tenemos que trabajar muchísimo, no nada más una servidora como legisladora, sino toda la sociedad. Entonces son muchísimos los temas que tenemos que ver para el próximo periodo y espero que así como prometimos en campañas, lo hagamos aquí en Tribuna.
Y además de eso, se suma otra de las labores que tiene este Congreso, que es reconocer la trayectoria de grandes personalidades que han destacado por su contribución, y en este caso es la entrega de una medalla muy especial que lleva a cabo su comisión. Así es, vamos a reconocer al embajador del mérito turístico 2021. Es una medalla de suma importancia para estas personas que se dedicaron a fortalecer el turismo en la Ciudad de México. Una entrega de medallas que es sumamente importante para nosotros como comisión, pero sobre todo para mí como presidenta de esta comisión. Y asimismo yo invito a todos los sectores turísticos a seguir fortaleciendo esta actividad, a participar para que dentro de un año sean partícipes en esta entrega de medallas. Y que sin duda todos podemos ser promotores de la riqueza que tiene nuestra ciudad, ¿no? Cuando viajamos a otra parte, a otro estado de nuestra república, presumir lo que tiene la Ciudad de México y con esto pues atraer mucho más turismo a la Ciudad de México. Así que, diputada, estaremos por supuesto pendientes de este trabajo, de la entrega de las medallas, que será una sesión muy importante, que bien lo decía usted, reconoce la trayectoria de grandes personalidades. Muchísimas gracias a ustedes y así será. Gracias. Ahí lo tienen las palabras de la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, presidenta de la Comisión de Turismo de esta segunda legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, la agenda que se estará trabajando y las acciones para promover esta rama tan importante y seguir contribuyendo a la reactivación económica de nuestra capital. Así llegamos al final de esta emisión de Semana 21.2. No me resta más que agradecerle a usted que nos haya acompañado y por supuesto el apoyo, como siempre, a todo el equipo de Congreso TV. Nos vemos la próxima semana.